Ahí ya. Ok. Bueno, reanudando otra vez, vamos a ver la complejidad como primer tema. Entonces, como les decía, ¿qué es la complejidad? Es prácticamente medir la cantidad de operaciones de nuestro código o de nuestro algoritmo. ¿Y para qué hacemos esto? Pues es para medir algo que se llama la eficiencia de nuestro código en términos de recursos. Es para ver qué tan bien maneja nuestro código, pues los recursos de la máquina y para medir qué tan eficiente es en realizar pues su objetivo. ¿Cómo medimos la complejidad de un código? Pues existen tres notaciones, pero nosotros vamos a centrarnos específicamente en una. Y de hecho en general es la que más se usa. ¿Y cuál es esta notación que se usa? Pues es la notación BHO, ¿sí? ¿Qué es la notación BHO? Pues es una notación que nos ayuda a saber cómo crece el requerimiento de recursos a medida que aumenta el tamaño de los datos de entrada o que comúnmente le llamamos n, que es como nuestra variable. ¿Sí? Entonces, en pocas palabras o en palabras más simples, la notación BHO nos ayuda bastante a medir el peor de los casos. ¿Qué haría nuestro código en el peor de los casos? ¿Cuánto se tardaría o cuántas operaciones llegaría a realizar? Por eso es que nosotros nos centramos tanto en esta notación, porque a nosotros, como en programación competitiva, en los problemas, siempre, pues tenemos que estar preparados ante el peor caso, porque es muy probable que nos lo pongan. Pues la notación BHO nos ayuda a prevenir precisamente ese caso, el peor de los casos, ¿no? También están estas dos notaciones que no las vamos a utilizar, pero se las dejo porque estoy seguro que en su curso de algoritmos lo van a tener que ver en la universidad, al menos de reojo, pero como les digo, la notación BHO es la que más se utiliza, incluso no solo en programación competitiva, sino también en general en el área del tech. Y también otra notación que se usa en el área del tech, pues es la notación teta, porque es como el límite ajustado, como el límite promedio, le decimos, ¿no? Que cómo reaccionaría tu código en una ejecución normal. Pero la que sí es rara de utilizar, pues es esta, la de notación omega. ¿Qué hace la notación omega? Pues es básicamente medir cuántas operaciones haría tu código en el mejor de los casos, ¿no? Que eso, bueno, es muy raro que pase, pero pues está como ahí. Y estas notaciones, ¿en qué se basan? Pues prácticamente se basan en funciones matemáticas, porque todo código podemos ver qué tan rápido crece si nosotros lo pasamos a una función matemática, ¿no? Tenemos un eje X y qué tal si nuestro código crece de esta manera, o crece de esta manera, o crece como una línea horizontal. Ay, bueno, ahí ya se me fue el eje, pero pues puede crecer como una línea horizontal, eso significa que es constante. Pero eso lo vamos a ver ahorita. Simplemente, ahorita lo que quiero que se quede es que vamos a utilizar BHO y vamos a ver cómo es que podemos representar las operaciones, la cantidad de operaciones de nuestro código en una operación, en una función, perdón. No sé, como en cuadrada o n cúbica. Ok. Pero para ver más o menos cómo sería esto de las notaciones, cómo lo podemos ver en ejemplos. O sea, yo te estoy diciendo el peor de los casos, ¿no? El mejor de los casos y el caso promedio, ¿no? ¿Cómo podríamos ver esos casos en un ejemplo cotidiano, por así decirlo? Y qué mejor forma que verlo con un ordenamiento, el ordenamiento burbuja. Aquí conocen el ordenamiento burbuja, lo han llegado a escuchar. ¿Cuál es el primerito que Mm, llegan a ver? ¿No? ¿No lo han visto? sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, Ok. sí. Sí, sí. Bueno, entonces, pues, como sabrán, el ordenamiento burbuja lo que hace es que primero vamos a empezar pues, desde el inicio de nuestro arreglo. Y nada más lo que va a hacer el ordenamiento burbuja, como se ve en esta animación, es que va a intercambiar los elementos. Sí, por ejemplo, este, el que le sigue, es mayor, es menor que este.
Ajá, entonces los va a ir intercambiando, ¿no? Uno por uno. Y una vez que ya los haya intercambiado, digamos que va yendo la primera iteración, bueno, el primer paso, empezaríamos acá, aquí compararía con el siguiente, que sería acá. Ya una vez que compara esos dos, si los llega a intercambiar, pues los intercambia y luego pasamos a la siguiente posición y nuevamente vuelve a comprobar lo mismo. Si son distintos, bueno, si el 2 es mayor que el que sigue, pues ya los intercambia y así sucesivamente hasta el final del arreglo. Pero una vez que termina, va a tener que empezar otra vez para corroborar que efectivamente estén ordenados. Si no están ordenados, pues vuelve a cambiarlos. Y así sucesivamente hasta que en la última pasada, cuando vea que ya todo esté ordenado, pues ya no vuelve a intercambiar y significa que está todo ordenado, entonces se termina el algoritmo. Es el, es el algoritmo más sencillo, el ordenamiento burbuja. Y ahora, para saber, ahora sí, para poner en práctica, pues esto de las notaciones, y más que nada los casos, ¿cuál sería el mejor de los casos para un ordenamiento burbuja y en general para un algoritmo de ordenamiento? Pues sería que nos den nuestro arreglo, por ejemplo, este arreglo ya está ordenado. Ese sería el mejor de los casos. Y ahí que entra, pues la notación omega, ¿sí? Cuando está ordenado, ¿qué hace nuestro algoritmo? Va a ir paso por paso. Como uno es menor que 2, entonces está chido, no va a intercambiar. 2 es menor que 3, está chido, no intercambia, y así sucesivamente. Entonces, al final solo hizo una pasada, y eso fue el mejor de los casos. En el mejor de los casos, el algoritmo burbuja, solamente necesita revisar que todos los elementos estén ordenados. ¿Sí? ¿Y cuál sería un caso promedio? Un caso promedio, por ejemplo, aquí en este algoritmo, en este arreglo, que los elementos están desordenados, pues esto sería un caso promedio, porque hay algunos números, por ejemplo, el 7 y el 5, que están desordenados, y otros, por ejemplo, el 3 y el 6, que están ordenados, pero, pues a final de cuentas, no es el peor de los casos. El peor de los casos, ¿cuál sería? El peor de los casos sería que todos estén desordenados, al menos en burbuja, ¿ok? No quiere decir que esto aplique para todos los algoritmos de ordenamiento, pero creo que sí. Pero al menos en burbuja este sí sería el peor de los casos, porque tendríamos que ir intercambiándolos uno por uno, porque todos están desordenados, entonces vamos a tener que ir cambiándolos una y otra vez. Entonces el peor de los casos que nos podrían dar sería uno así. Y eso es ahí donde entra la notación bhow. Ahorita no estamos midiendo, pues, cuántas operaciones está haciendo esto, ni cuántas operaciones haría acá o acá. Solamente estamos viendo el peor de los casos, el mejor de los casos y el caso promedio. ¿Ok? Entonces, este sería el mejor, este sería el peor. Y este sería, pues, el caso promedio. Pero ahora sí, vamos a centrarnos en bhow. Pero antes de esto, ya vimos más o menos que cómo identificar, pues, un caso, pues, el peor de los casos, el caso promedio. Bueno, tomar eso como un sí. Cualquier duda, pues recuerden, ahí está el chat, me pueden preguntar, ¿ok? Ahorita nada más vimos cómo identificar el caso, el peor de los casos, el caso promedio y el mejor de los casos en ordenamiento burbuja, ¿ok? Ya después veremos que pues cambia, ¿no? De acuerdo a qué cosa está haciendo nuestro algoritmo. Pero bueno, ahora sí, Vico, pues como ya les dije, pues es simplemente saber qué tan eficiente es nuestro algoritmo y cómo se comporta en el peor de los casos, ¿ok? Es importante tomar en cuenta estos tres puntos. Se ignoran las constantes, hay dominación de términos y siempre nos quedaremos con el peor caso, como les he dicho. Esto de las constantes, ¿a qué se refiere? Eso lo vamos a ver ahorita, porque como les digo, como estamos midiendo las operaciones, ahorita veremos
que van a ser las constantes. Aquí tenemos una gráfica para saber más o menos cómo es que se comportan ciertas complejidades. Dejen cambiar el color. Uy, puse el marcador. Aquí tenemos, pues sí, varias complejidades. Por ejemplo, esta, que es n factorial. N factorial es la complejidad de las peores. No es la peor, porque hay algoritmos aún más lentos que n factorial. Pero es tan lenta n factorial que ya cuando tú metes, no sé, 10 elementos, tienes un arreglo de 10 elementos o a 10 elementos le vas a aplicar algo y eso algo que le vas a aplicar tiene una complejidad de n factorial, ya cuando tienes 10, ahí ya se va a tardar muchísimo. Ya va a ser muchísimas operaciones. Al igual Y que en 2 a ese la n. caso, pero, Ah, eh, dime, dime. y en ese caso siempre tiende a ser como, digamos, sería como una muestra de un algoritmo ineficiente, o hay casos en donde es inevitable. Pues hay casos donde es pues inevitable porque estás midiendo mm, más que nada que con esta función, pues cómo se va a comportar, ¿no? En el peor de los casos. Pero por ejemplo, este de burbuja, cuando ordenamos con burbuja tiene una complejidad de n cuadrada, Biko n cuadrada. Pero en el mejor de los casos, que como ya vimos que es cuando ya está ordenado, ¿cuál sería la complejidad del ordenamiento burbuja? Sería de Biko, bueno, sería de n. Eso sería en el mejor de los casos. Entonces, sí llega a variar. Sí llega a variar. Depende a qué Ah, ok. caso. Sí, sí. Esa sería la respuesta. Pero en general, como nos estamos centrando en el peor de los casos, pues sí hay que pensar de lo peor. Entonces, qué otra complejidad sería ineficiente? Bueno, sería lenta más que nada. Está también 2 a la n. 2 a la n es una complejidad muy lenta. Si se dan cuenta, está muy cerca a lo que es n factorial. ¿Sí? Esta gráfica lo que se refiere es, digamos que las yes, porque esto es más que nada un eje, un eje. Este es el eje y este es el eje X. Entonces, ¿qué sería el eje X? Pues sería como mi n, por así decir. ¿Y qué sería mi eje Y? Pues sería como mi tiempo. ¿Sí? Y entonces, si se dan cuenta, aunque sea pequeña la n, pues el tiempo pues va a incrementar bastante. Otra complejidad no es tan lenta, pero sí es algo lenta, es n cuadrada. Si se dan cuenta, aquí está un poquito más alejado de esta, pero pues sigue siendo algo lenta. Aquí, entre estas dos estaría, no sé, n cúbica. Ajá, o aquí también estaría n a la 4. Y otra complejidad conocida es n log n, que es como promedio, ¿no? Aquí la pongo como promedio. Otra sería n, bhow n, esa es otra complejidad. No tan, bueno, esa ya empieza a ser rápida, pero las más rápidas, o los mejores casos, está log n y o 1, que esa le vamos a llamar constante. Ahorita veremos cada una de estas. Y vamos a empezar con la mejor, que es la constante. Aquí no se ve el gráfico de la constante, pero la constante es literal una línea horizontal. ¿Sí? O sea, me dan un término, no sé, aquí está un término, y literal, así como me lo dan, inmediatamente, pues no se tarda nada. Por eso es que no se ve acá, pero es una línea horizontal, ¿ok? La complejidad constante. ¿Y cuándo se da la complejidad constante? Pues la complejidad constante se da cuando nosotros asignamos a valores. Por ejemplo, aquí tengo mi variable x y le estoy asignando 10. Eso solamente me está tomando algo que se llama una operación. Eso es una operación. ¿Sí?
Pero también se puede dar la complejidad constante cuando yo accedo a un elemento de un arreglo. Por ejemplo, aquí tengo un arreglo que se llama AR y tiene pues 5 elementos. Y voy a acceder al tercer elemento, ¿ok? Si yo accedo al tercer elemento, eso me toma solamente una operación nuevamente, ¿sí? O también si hago operaciones simples en estructuras como pilas, colas o tablas hash, eso me llega a tomar igual una operación. Por ejemplo, aquí tengo un stack y le estoy pusheando el elemento 5, eso me toma una complejidad pues constante, porque nada más estoy haciendo una operación sencilla. Igual, si tengo un stack y le quito un elemento de atrás, eso me toma una operación y eso sería complejidad constante. Como es algo sencillo, pues ya. Y aquí, por ejemplo, tengo mi variable result, le asigno esta suma, pues igual eso sigue siendo una operación muy sencilla, entonces sigue siendo una complejidad constante, ¿sí? Pero, ¿qué tal si, puede que lleguen a pensar, ¿qué tal si tengo a mi entero x y le voy a asignar, no sé, 10 por 5 y luego le voy a sumar eso? Le voy a sumar 4 porque aquí sí tengo varias operaciones, porque al final puedo decir que es complejidad constante todo esto. Bueno, voy a escribirlo mejor. Tengo x, no sé, int x es igual a 10 por 2 más 4. Aquí, si se dan cuenta, yo tengo dos operaciones, ¿no? La multiplicación, esa es una, y la suma, esa es otra operación. ¿Por qué aquí sí tengo dos operaciones? Al final, yo puedo decir que todo esto es big-O 1. Bueno, pues eso es una de las reglas, ahorita la vamos a ver, porque al final, pues solamente estamos asumiendo como que el caso más lento, pero ahorita lo vamos a ver en una presentación más adelante. Si vemos un caso así, que tenemos varias operaciones, es más, aquí podría seguir agregando una división o otra suma o lo que sea, y así sucesivamente. Pero al final, no importa cuántas operaciones aquí yo agregue a esta asignación, al final todo va a seguir siendo big-O de 1. O sea, va a ser una complejidad constante. Y eso lo veremos ahorita con las reglas de la complejidad. Pero antes veremos otra complejidad, una complejidad lineal. ¿Sí? La complejidad lineal, ¿cómo es? Pues se presenta comúnmente en el recorrido de listas, en el recorrido de arrays o cualquier estructura secuencial, ¿no? Si yo quisiera recorrer un arreglo, digamos que tengo aquí un arreglo, y este arreglo es de tamaño n, o sea, tengo aquí n elementos, y voy a recorrerlo con un for común. Entonces, si yo quiero recorrer todos esos elementos, tendría que empezar desde cero y hasta donde termino, hasta n. Bueno, n-1 si queremos ser más estrictos. ¿Y eso cuántas operaciones me va a tomar? Porque recordemos que acceder a un elemento del arreglo, pues me toma una operación constante. Entonces, supongamos que cuando estamos en i es igual a cero, yo accedo al arreglo, a la posición del arreglo, cero, ¿no? Ahí yo ya tengo una operación. Si cuando tenga i es igual a uno, entonces tendría que acceder, no sé, al arreglo, a la posición uno. Entonces ahí yo ya tengo otra operación, ¿no? ¿Y cuántas veces voy a hacer esto? ¿Cuántas veces voy a hacer de acceder? Ahorita ignoren lo que está acá adentro. Solo imaginen que aquí adentro estaríamos accediendo al arreglo. Tendríamos arreglo y, ¿ok? Imagínense que adentro de este for solamente está esto, lo de acceder al arreglo. Entonces, ¿cuántas veces haríamos esto? ¿Cuántas veces accederíamos al elemento del arreglo?
lo haríamos hasta el último elemento, hasta que i sea igual a n menos uno. Cuando yo acceda acá, esto va a ser una operación. Pero si se dan cuenta, yo aquí tengo una, aquí tengo una operación, aquí tengo otra operación y puedo seguir sucesivamente hasta esta última operación. Todas estas operaciones, por así decirlo, se están sumando. Ujú. Y etcétera, etcétera. Y se va a sumar hasta esta última. Entonces, ¿cuántas veces yo estaría sumando este uno? Yo lo estaría sumando n veces. ¿Sí? Porque aquí yo podría simplificar todo esto, lo voy a pasar acá como en un paréntesis, uno más uno más 3 puntos suspensivos hasta uno, y este sería el n menos uno suma, esta cosa, este uno sería de la n menos uno suma, y como ya estoy sumando varias veces, ¿cuántas veces estaría sumando este uno, por así decirlo? ¿Sí? ¿Cuántas veces estaría sumando? A ver si alguien lo puede saber. Ujú. Ese uno que es, Bueno, acuérdense que estoy accediendo a una posición del arreglo, ¿ok? ¿Y cuántas posiciones estoy accediendo del arreglo? Pues a todas. ¿Y cuántas posiciones hay en el arreglo? N posiciones. Entonces, alguien que me diga, pues se sumaría n veces dependiendo la cantidad de la lista. exactamente, ¿cuántas veces lo haría? N veces. ¿Sí? Y lo estamos generalizando, porque yo no sé si N puede hacer 5, puede hacer 10, puede hacer 20, pero al final yo sé que solamente lo que estoy haciendo es acceder al arreglo, ¿no? A la posición iésima del arreglo, a cada posición. Entonces, ¿hasta cuándo va a terminar? Hasta que llegue al final del arreglo. ¿Y eso cuándo va a ser? Hasta que llegue a n menos 1. Entonces, sí, al final yo estaría accediendo al arreglo n veces. ¿Va? ¿Alguna duda? Igual aquí, Ah, todo claro. si se dan cuenta aquí, estamos imprimiendo como que cada elemento del arreglo, ¿no? Igual no necesariamente pudo haber sido un arreglo, también pudo haber sido que, vamos a borrar esto, que simplemente en un for normal yo esté haciendo adentro pues alguna operación. Vamos a poner aquí un ejemplo. Supongamos que tenemos este for int i es igual a cero y le ponemos que mientras i sea menor que n, le vamos a poner que i más más. Ah, por cierto, para los que no estén familiarizados con C++, i más más no es más que el equivalente a que ustedes agarren una variable i, bueno, en este caso sería i, y le asignen i más uno. Es lo mismo. Pero pues nosotros lo hacemos de i más más porque pues para cortar código, ¿no? Entonces esto es nada más para incrementar el. Ok. Entonces, si tuviéramos este for normal y nosotros tuviéramos una variable acá, digamos que tenemos int a es igual a cero y en cada iteración a le vamos a sumar 2. ¿Cuántas veces yo haría esta suma? ¿Cuántas veces yo haría esta suma? ¿Alguien que me diga? Igual dependería de la cantidad de elementos a la bueno, n.
A sería a la n. ¿Sí? Al final yo haría esta suma n veces. ¿Sí? Y bueno, igual aquí podría poner más código. Aquí podría poner varias líneas dentro de este for. Y al final todo lo que está aquí adentro se va a repetir n veces. Todo lo que está aquí adentro se va a repetir n veces para que lo entiendan. Pero ok, ya para aterrizar, entonces la complejidad lineal se presenta comúnmente en fors, ¿ok? En fors, en whiles. Pero si adentro hay otro ciclo, si aquí tuviera adentro otro ciclo, como un while o un for, lo que sea, ahí cambia la complejidad, ahí ya cambia. Y ahorita lo veremos por qué. Pero en esencia, sí se entendió, porque es la complejidad al final es bhow de n. Como estamos midiendo las operaciones, aquí en este for, ya dijimos que esta suma de ambas dos se va a repetir n veces. Entonces, al final descubrimos que la complejidad es de bhow n. No, claro. Va, pues seguimos. Ahora veamos las reglas básicas. La primera es la regla de la suma o del máximo. Supongamos que nuestro código, que tiene varias líneas de código, pues tiene varias complejidades, ¿no? Tiene varios ciclos. Y se van a estar sumando, ¿no? Al final de cuentas, nosotros nos vamos a quedar con la complejidad que sea más lenta. En este caso, tenemos n cuadrada y n, pero n cuadrada es mucho más lenta que n, así que en la notación nosotros solamente nos vamos a quedar con n cuadrada. Este como que pasa en segundo plano, porque al final solamente nos interesa la parte que crece más rápido. ¿Y cuál es la parte que crece más rápido? Pues esta. Por eso solamente nos quedamos con esto. También está la regla del producto por constante. Esta regla establece que si nuestra complejidad es de la forma OKN, donde K es una variable, es una constante, perdón, podemos despreciar la constante siempre y cuando la constante no se acerque demasiado a, aquí sería pues n. Ujú. Entonces, si tenemos aquí un número como un 4, aquí tuviéramos un 4 multiplicando n, al final de cuentas este 4 lo ignoramos y nos quedamos solamente con la n. Esa sería una complejidad. Esa sería aplicada la regla del producto por constante. Y ahora vamos a ver algunos valores a considerar. Que esto va de la mano con la gráfica que habíamos visto aquí al inicio. Aquí podemos verlo. Y también va de la mano con lo de las operaciones. Acuérdense que las operaciones, en un segundo, ¿cuántas operaciones yo puedo hacer? 10 a la 8. En un segundo. Entonces, eso lo voy a tomar en cuenta cuando esté calculando la complejidad, para saber más o menos cuántas operaciones se me podría permitir en la cantidad de segundos que me den. Pero, pues aquí, digamos que si tuviera estas complejidades, los casos más en los que podría percibir este cambio sería hasta lo mucho en 10, porque como les digo, si nosotros pusiéramos factorial de 11, factorial de 12 o un número más arriba, eso ya es bastante lento, ¿sí? Entonces, pero si ponemos 10 o 9 o números menores o iguales que 10, todavía son aceptables, pero si ponemos números más arriba, sí se empieza a ver muy, muy lento. También está n a la 7 o n a la 6. Esas también son complejidades muy lentas. Estas otras complejidades que no son, bueno, son más rápidas a comparación de las de acá arriba, pues les pueden meter hasta 20 elementos, donde n puede ser menor o igual a 20. ¿Sí?
Y aquí entra 2 a la n por n o n a la 5. O luego aquí tenemos bhow de n a la 4. Aquí podrían entrar a 80 elementos y así sucesivamente. ¿Sí? Las más comunes, como les digo, pues son estas. Sería la n cuadrada, es muy común. Yo la veo mucho. Ya que tengamos arriba de n3 también puede ser normal, la podemos llegar a ver. Pero n4 para arriba ya es como que muy raro verlas. A menos que sea una brute force muy, 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 muy lenta, ineficiente. Pero estas de abajo, todas estas de abajo sí son comunes, sí las he visto mucho. Y a veces esta factorial. Pero ajá. N cuadrada, como ven, no es tan lenta porque todavía le podemos meter 7500. Todavía le pueden meter 7500 y pues va a ir de maravilla en un segundo. N raíz de n igual va ya va más rápido que n cuadrada. Le podemos meter 7 por 10 a la 4. Y n log n, que esa complejidad es un dato curioso. Cuando nosotros usamos ordenamientos, el ordenamiento más rápido lo hace en esta complejidad, en n log n. Entonces, siempre que hagan un ordenamiento, incluso aunque usen, los que usen Python, que usen la operación, la función de sort, creo que sí se llamaba así en Python, esa función tiene una complejidad de n log n. Igual en C++ está esa función, pero siempre se va a tardar en el log n. Y eso tiene una demostración, pero eso es con árboles. Ahorita solo quédense con que cuando ordenas algo de la manera más rápida y eficiente, puede ser hasta n log n, en el peor de los casos, ¿no? Y pues aquí está la complejidad lineal. Ujú. Y aquí están las más rápidas. Log n, log cuadrado de n y log n. Son las más rápidas. Log n, para quienes no hayan visto esta operación, ¿por qué no tiene esta base? Porque comúnmente cuando ustedes hacen logaritmos, siempre tiene que ir aquí una base. Cuando no está esa base, cuando lo dejan sin ese numerito, nosotros siempre asumimos que aquí abajo hay un 2, por si no lo llegan a ver. Notación siempre lo llegan a desaparecer. Pero eso sí quiere decir que es logaritmo base 2. ¿Ok? Ya después veremos, ahorita vemos esa operación en práctica. Ahora sí, vamos a ver ejemplos prácticos para que quede en claro. Cuando vayan a su curso de programación, de algoritmos, perdón, les van a decir que una suma, una asignación, una multiplicación, una división e incluso los operadores lógicos requieren una operación. Entonces, si yo empiezo a contar cada operación, pues vamos a ver en estos ejemplos. Por ejemplo, aquí tengo x es igual a 10. Si yo voy a mis notas les digo, del curso de algoritmos, les van a decir que una asignación, eso toma una operación. Entonces, en esta línea, yo solamente estoy tomando una operación. ¿Y cuál es esa operación? Pues la de la asignación. En esta otra línea, vamos a ir contando cada operación. Primero tengo asignación. Esa es una operación. Tengo esta multiplicación. Esa es otra operación. Y tengo una división. Esa es otra operación. Esa es mi tercera operación. Entonces, si nos damos cuenta, al final hice tres operaciones en esta línea. ¿Ujú? ¿Todo claro? Eso es porque, eso se los enseño, se los digo porque lo más probable es que lo vean en su curso. Y luego, por ejemplo, aquí también tengo una operación. Eso sería una operación, otra operación aquí tengo, otra operación aquí tengo, pero eso al final pues solamente es una asignación, así que toma una operación. Ujú. Y luego aquí ya vienen los operadores lógicos. Este menor que, eso sigue siendo una operación. Tengo este o, eso ya es otra operación. Tengo este menor que,
Esa es otra operación. Entonces, al final, en esta línea, tengo una, dos, tres operaciones, ¿ok? En esa línea yo ya tengo tres operaciones por estos operadores lógicos. Acuérdense que estas dos, bueno, para quienes no sepan, estas dos líneas en C y C++ es como un OR, ¿ok? Y pues aquí adentro está este igual a y es igual a B. Aquí este igual, pues es una operación. Entonces yo aquí tengo una operación. Ujú. Al final, si yo quisiera sumar, no sé, si mi código fuera hasta acá, perdón, antes de el arreglo, y yo quisiera saber, pues, la cantidad de operaciones de todo este código, y suponiendo que mi código nada más fuera esto, ¿cómo voy a saber la cantidad de operaciones? Pues simplemente la sumo. Voy a sumar este uno. Aquí veo que tengo una operación en esta línea, veo que tengo tres operaciones, entonces las voy a ir sumando. Aquí tengo 3 más uno, 4 más 1, 5, 6, 7, y aquí tengo otras 3, entonces son 10, y aquí tengo una extra, entonces serían 11 operaciones. Al final yo tengo en todo este código 11 operaciones, ¿sí? Eso no quiere decir que la complejidad, esto no quiere decir que la cantidad de operaciones la puedo pasar a mi complejidad. Voy a decir, pues como tengo 11 operaciones, voy a decir que Big va a ser 11. O sea, sí, ¿no? En el peor de los casos o cualquier caso, mi código siempre va a ser 11 operaciones, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? O sea, no importa qué haga, no puedo, pues, hacer más de 11 operaciones, ¿sí? Pero, pues, por nomenclatura, por escribirlo bien, nosotros siempre vamos a asumir que esto va a ser bhow de uno. Porque si se dan cuenta, todo esto son constantes. Haga lo que yo haga, no va a cambiar. Todo esto van a ser constantes. ¿Sí? Sí, ya si fuera un for que va de i hasta n, donde n es una variable, pues ya ahí sí cambia. Pero aquí todo esto son constantes. ¿Y qué pasaba con las constantes? Cuando hay constantes, pues la complejidad es de uno. Bueno, bhow uno. Ujú. Pero pues ya con esto quiero que sepan cómo contar sus operaciones de cada línea de código. Ujú. Para que ya cuando lleguen a su curso ya sepan de algoritmos, ya sepan cómo contarlas. Y ahora sigamos con esta parte de abajo, esta última parte. Aquí yo tengo un arreglo de 10, ¿no? Aquí esto me tomaría pues 10, este, 10 operaciones, porque estoy creando un arreglo de 10 operaciones. Aquí, por ejemplo, estoy accediendo a una posición de mi arreglo. Eso me toma una operación. No sé si algunos profes lo tomen como una operación, pero comúnmente, pues, como ya les había dicho, aquí sí tomamos que el acceder a un elemento del arreglo después es una operación. Entonces yo ahí tengo una y aquí una, estoy asignando un valor. Entonces esa es otra operación. Pero ahora, por ejemplo, si yo tuviera un for, este for que va de i es igual a cero hasta que i sea menor que 20, voy a hacer todo esto. ¿Cuántas veces voy a hacerlo? Porque este for me está indicando cuántas veces voy a hacer esto. Entonces, alguien que me diga ¿Estas son la n veces? n veces. ¿Tú crees que sea n veces? Ah, ok. Chéquenle, chéquenle. Va a ser desde i es igual a cero hasta que i sea menor que 20. Entonces, ¿hasta cuándo va a llegar este for? ¿Cuántas iteraciones va a hacer este for? Ok, 19. Va a ser 20, va a ser 20. Acuérdate que aunque empiece en cero, pues se va. Ah, cierto, pues sí, va a pasar a uno, cierto, toda razón. Sí, sí, sí. Ya si fuera, no sé, aquí tuviera un uno y aquí en lugar de menor, se fuera menor igual.
ahí sí ya sería más claro, ¿no? Más evidente que sí van a ser 20. Pero Ok. acuérdense que como está en cero, pues sí, se toma. Ok. Entonces sí, es correcto. Todo lo que está aquí adentro se va a hacer 20 veces. Ujú. Y ahora, ¿qué es lo que se está haciendo acá adentro? Pues vamos a contar las operaciones. Aquí tengo una operación y aquí tengo otra operación. Entonces, dos operaciones. Aquí adentro tengo dos operaciones. ¿Sí? Pero como ya dijimos que este for va a ser 20 iteraciones, entonces al final, ¿cuántas operaciones habré hecho cuando se termine ese for? Si este for lo único que hace es repetir todo lo de aquí adentro 20 veces, entonces ¿cuántas operaciones al final voy a tener? Acuérdense que lo que tengo aquí adentro al final solamente son dos operaciones. ¿Cuántas operaciones voy a tener al final? 24. ¿Cuántas, perdón? Ah, creo que 24. 24. ¿Alguien más que 40, diga? ¿Qué se les ocurre? Ándale, 40. 40, sí, muy Ah, bien. es cierto, porque es cierto. Sí, vamos a verlo, vamos a verlo. Supongamos aquí, tenemos nuestra i, ¿ok? El primer caso sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 6, 7. Ay, perdón. No voy a poner aquí todos, ¿verdad? Pero vamos a decir que aquí hay un 6, aquí hay un 7, así sucesivamente. ¿Hasta cuándo? Hasta que i valga 19. Eso va a ser el último. Ya si i vale 20, ya no se cumple esta condición del menor que. ¿Ok? Entonces, cuando i valga, voy a cambiar el color. Cuando i valga 0, ¿cuántas operaciones yo habré hecho? Dos. Ajá. Por esta primera. Por eso que tengo, ¿no? Cuando i valga 1, se habrán hecho dos. Pero aparte, yo había hecho dos anteriormente, o sea, en la iteración pasada. Entonces voy a tener 4. Cuando i valga 2, voy a tener 6 por las 4 anteriores, más las dos nuevas que tengo acá. Entonces va a ir así sucesivamente. Aquí sería 8, 10, 12, 14, 16, así sucesivamente, hasta que yo llegue al 40, ¿no? Y esto también lo podemos ver que en cada una de estas tenemos 2, 2, 2, 2. Todos son 2, ¿no? Pero todo esto se está sumando. ¿Ya vimos? Todo esto se está sumando porque en cada iteración de mi for, lo único que estoy haciendo son dos operaciones. Entonces nada más se están sumando. ¿Sí? Y aquí al final, pues igual tengo un 2, ¿no? ¿Cuántas veces estoy sumando esto? ¿Cuántas veces estoy sumando este 2? Lo estoy sumando 20 veces. Entonces, yo lo puedo simplificar 20 por 2 y ya, pues ahí lo tengo, 40. 40 operaciones. Ujú. Y ya yo ya ahí calculé las operaciones. También está, este, lo más probable es que también les pidan calcular estas operaciones del for. Así que vamos a verlo. Por ejemplo, aquí tengo i es igual a 0. Aquí tengo una operación. Entonces aquí tengo una. Luego tengo aquí que i es menor que 20. Entonces aquí tengo otra operación. Aquí tengo la segunda operación. Aquí tengo el incremento. Pero este incremento también se ve de esta manera, ¿ok? Entonces, mejor vamos a verlo de esta manera para contar las siguientes operaciones. Aquí sería una tercera operación y aquí sería una cuarta operación. Ujú. Al final de cuentas, a estas 40 operaciones, que son como las importantes, también le vamos a tener que sumar estas. Pero hasta ahorita sí quedó más o menos claro de cómo ir contando las operaciones de cada línea. Ujú. ¿O alguna duda? No, creo que... Ya está claro. Ah, va, va.
Sí, esto no lo vamos a hacer en competencias, ¿ok? O sea, no van a llegar a competencias y van a decir, ah, pues voy a contar, aquí tengo una, aquí tengo otra, aquí tengo tal, 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 tal. No voy a estar contando todas las operaciones, ¿sí? Eso, pues no. Y al final de cuentas ya vieron que se reduce. O sea, si aquí tengo 11 operaciones, pues al final esto se reduce a bhow de uno, ¿ok? Entonces, solamente se los dejo porque lo más probable es que lo lleguen a ver en su curso. Pero ahora vamos a ver, ahora sí, este, lo que nos, lo que sí vamos a tener que calcular, que es comúnmente en los fors, en los ciclos. En los ciclos siempre vamos a tener que estar calculando qué tan lentos son, qué tan eficientes son. Y vamos a empezar con este. Este ciclo es igualito que el de acá, ¿no? Entonces va a llegar hasta 20, ¿no? Entonces, nosotros podríamos decir que la complejidad acá es bhow de 20, ¿no? Porque vamos a tomar... Ah, bueno, y también le tendremos que sumar esto, ¿no? Pero no le tomamos importancia ahorita. Pero ya vimos que es bhow de 20. Bueno, sí, vamos a tomarlo en cuenta. Ya habíamos dicho que eran 40 operaciones, ¿no? Entonces sería, voy a tachar esto, sería bhow de 20 por 2, porque en cada iteración hacen dos operaciones, ¿no? Entonces, bhow de 20 por 2 es lo mismo que bhow de 40. ¿Y eso al final en qué se convierte, chavos? Al final en qué se convierte. Acuérdense, vimos una regla. ¿En qué se convierte? Bueno, para El más fácil. primero, ¿Mm? ¿Cómo? el primer for, Ajá, o sea, estamos analizando el primer for. sí, 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 Eso estamos uno, analizando. ¿no? Sí, 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 ándale, uno, es uno, bhow de uno. ¿Por qué es uno? Acuérdense que toda constante la vamos a ignorar y la vamos a transformar solamente en uno. Esto es una constante, el 40 es solamente una constante, ¿sí? Esto va a ser una constante en nuestro código. Entonces, eso al final de cuentas siempre se va a reducir a uno. Si tuviéramos una variable, no sé, aquí en lugar de 20 tuviéramos n, entonces ahí ya cambia, ya sería bhow de n, pero eso lo vamos a ver en el siguiente. Entonces, para que quede claro, todo esto al final es complejidad constante. Ok, ahora pasemos a este siguiente for. Este for, ¿cuántas veces se va a hacer? Se va a hacer n veces, ya lo habíamos visto, ¿no? Pero ya vimos que adentro, pues hay dos operaciones, ¿no? Entonces, digamos que este 20 se transformó en esta n. O sea, sigue siendo lo mismo, pero ese 2 no ha cambiado, ¿ok? Este 2 no ha cambiado. Entonces, al final lo único que hacemos es multiplicar 2 por n. Ujú. Y esto al final queda como bhow de 2n. ¿Sí? Pero acuérdense que el 2 es una constante. Entonces, lo podemos sacar. Lo podemos sacar. Pues sí, podremos sacarlo. Podemos quedar como n. Ujú. Y ahí estaría otra complejidad. Y ahora vamos a ver esta complejidad. Aquí ya son dos fors. Ujú. Aquí son dos fors anidados, ¿ok? No son dos fors que estén separados, sino que aquí tenemos este for y luego adentro de este for, en cada iteración de este for, vamos a tener que hacer todo este for. Ujú. Entonces, a ver, ¿qué me podrían decir? ¿Cómo podría yo calcular la complejidad de esto? ¿Qué se les ocurre?
Pues vamos a ir, vamos a desenclosarlo. Por ejemplo, cuando i, aquí tengo mi variable i. Cuando i sea igual a cero, voy a tener que hacer todo este for. Entonces, ¿qué sería en todo cuando i sea igual a cero? Pues voy a tener que hacer ese for cuando j sea, y j va a ir de cero hasta 5. Entonces, para calcular esto, el mejor consejo que les puedo dar es que cuando vean fors anidados, siempre empiecen calculando la complejidad del for que esté más adentro o del ciclo más adentro. Aquí también podría ir un while, pero siempre calculen la complejidad de los ciclos que estén adentro. Entonces vamos a empezar calculando mejor la complejidad de aquí, de este ciclo de adentro. ¿Cuántas operaciones haría acá en este ciclo? Alguien que me diga. ¿Cuánto? ¿Solo una? ¿Está? Ajá. ¿5? Ajá, serían 5 operaciones. Igual yo creo que dijiste que era una porque, pues, como es 5, Ah, pues al bueno, sí, final sí, pero lo pensé más que, seguro. sí, no me fijé. Sí, pero, Sí, igual está bien, no te preocupes. O sea, al final, este for, ¿cuántas iteraciones va a ser? Va a ser 5 iteraciones. ¿Ok? sí. Pero si queremos, pues, verlo en complejidad, ya en la notación, sería bhow de 1. Pero por lo mientras, vamos a quedarnos con este número, ¿ok? Este for hace 5 operaciones. ¿Sí? Entonces, significa que en cada uno de estos valores de i voy a hacer 5 operaciones, ¿no? Entonces, cuando i valga 0 voy a hacer 5 operaciones, cuando i valga 1 voy a hacer 5 operaciones, cuando i valga 2 voy a hacer otras 5 operaciones, y esto lo voy a hacer hasta n-1. Aquí voy a hacer otras 5 operaciones. ¿Mm? Al final solo estoy sumando, ¿ok? ¿Y esto cuánto es? Pues sería bhow de n por 5. Y esto sería lo mismo que bhow de n. Listo. Ahí ya tenemos una complejidad. Sé que como era un for anidado, probablemente hubiéramos pensado que era una complejidad más fea, pero no. Como esto es una constante, al final de cuentas, siempre vamos a estar haciendo 5 operaciones, no importa qué, siempre vamos a estar haciendo 5. De lo único que dependemos de que sí cambie la cantidad de operaciones es de esta cosa, de la n. Pero ahora vamos a ver uno donde sí cambia la complejidad, ¿ok? Y es este de acá. Si nos damos cuenta, este primer for va hasta n. Hasta ahí todo bien, igualito a las anteriores. Pero este, el que está dentro, ahí ya cambia, va hasta m. Ya no va hasta 5, ya va hasta m. ¿Eso qué me quiere decir? Ya no va a ser 5 operaciones. Ahora, ¿cuántas operaciones va a ser? ¿Cuántas operaciones va a ser? Anímense, anímense. M. M, exactamente. Ahora vamos a hacer m operaciones. Y como les había dicho, primero calculamos la complejidad de este for, ¿no? Este for, al final vamos a hacer bhow de m operaciones. Pero el for de acá afuera, ¿cuántas operaciones va a ser? Va a ser n operaciones. Vamos a tener que juntar esto, ¿sí? Volviendo otra vez a los valores de i. Cuando i sea igual a 0, sea igual a 2, etcétera, hasta n-1. Cuando i sea igual a 0, ¿yo cuántas operaciones ya habré hecho? ¿Cuántas operaciones voy a tener que hacer aquí cuando i sea igual a 0? Porque antes de avanzar al 1, antes de que pase a 1, yo tengo que haber terminado este for, ¿no?
Si yo no termino este for, no puedo seguir, no puedo aumentar este i, ¿no? Entonces, solamente para calcular cuántas operaciones voy a hacer cuando i sea igual a cero, solamente necesito ver cuántas operaciones hace este for. Y ya habíamos dicho que hace m operaciones, ¿no? Entonces, cuando i sea igual a cero, yo hago m operaciones. Cuando i sea igual a uno, ¿qué va a pasar? Pues lo mismo, voy a hacer m operaciones. ¿Mm? Al final esto se va a reiniciar en cada iteración. Entonces aquí también voy a hacer m operaciones y aquí también voy a hacer m operaciones. ¿Ya vieron? Bueno, m. Ahí está. ¿Y esto qué va a pasar? ¿Qué está haciendo todas estas m's? ¿Qué se están haciendo? Se están sumando, ¿no? Todas estas m's se están sumando. Pero ¿cuántas veces se están sumando estas cosas? Alguien que me diga, ¿cuántas veces se están sumando estas cosas? Porque N estamos veces. n veces exactamente. Entonces, cómo podríamos transformar estas sumas en multiplicación? Si ya sabemos que se suman n veces, pues sería n por m. Ujú. Igual, volviendo aquí, yo sé que este 5 se está sumando n veces, ¿no? Pero aquí este 5 se transformó en un m. Entonces, en lugar de 5 ya va a ser n por m. O sea, al final, mi complejidad, ¿de cuánto va a ser? De n por m. Esa va a ser mi complejidad. Y ya yo ahí termino. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Más o menos creo que ya está. ¿Sí? ¿Qué te causa duda? ¿Qué no Ah, entendiste? Dime, solamente dime. era eso, digamos, como son dos fors concatenados. Pero bueno, ya, ahora ya con la explicación ya quedó claro. Gracias. Ah, ok, ok. Sí, sí, sí. Bueno, entonces podemos pasar a otro ejemplo un poquito más complejo. Ujú. Si tuviéramos todo este código, ¿de cuánto podría ser la complejidad? Aquí, si ven esto, estos dos fors no están anidados, ¿ok? No hay un for dentro de otro for. Se ejecuta este for, ya termina, y luego ejecuta este for, y termina, y ya se termina el programa. Entonces, al final lo que va a pasar aquí es que se van a estar sumando. Se van a sumar la complejidad de este for con la complejidad de este otro for. Por ejemplo, este for, ¿qué complejidad tendría? Chavos, ¿cuántas operaciones haría? Bueno, no, nada más díganme en la complejidad. Como ven, si se dan cuenta, nada más está incrementando de uno en uno con esta cosa. Entonces, ¿cuántas operaciones? ¿De cuánto va a ser la complejidad? Porque acá adentro N. no hay nada que modifiques ahí. Solamente está acá esto. Ajá, dígame. Ah, sí, de N. N, exactamente. Aquí esto va a ser de bhow n. ¿Mm? Y luego este otro for va a ser de m, ¿verdad? Porque igual avanza de la misma manera, pero en lugar de llegar a n, llegó hasta m. Entonces va a ser bhow de m. Y al final, como les digo, estos dos se suman. Entonces yo tengo que la complejidad va a ser de n más m. Ujú. Y eso va a ser mi complejidad de todo este código. Ujú. ¿Por qué no se multiplican? Porque yo estoy terminando este for y luego ejecuto este for. Ujú. No pasa lo mismo que como pasaba aquí, que en cada iteración yo voy a estar ejecutando este for. Ujú. Cuando i valga cero, ejecuto el for.
Cuando i valga 1, ejecuto el for. Cuando i valga 2, ejecuto el for otra vez. Aquí no pasa eso. Cuando i vale 0, simplemente ejecuto esto, ¿no? Bueno, lo que está acá adentro. Cuando i vale 1, ejecuto eso y así sucesivamente. Igual aquí, cuando j vale 0, ejecuto lo que está adentro y así sucesivamente. Entonces al final solamente las voy a sumar. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro por qué se suman? Sí. Vale. Y ahora vamos a ver otro, pero estos son fors anidados. Ujú. Aquí vamos a hacer otra vez la estrategia. Tenemos dos fors, ¿no? Vamos a empezar primero calculando la complejidad de este. ¿De cuánto sería la complejidad de este, chavos? 1. De uno, exactamente. Dijo, la complejidad sería de uno. Las operaciones ya es otra cosa. Y luego la complejidad del que está de afuera, ese ya lo vimos, es el hijo n. Es más, creo que ya repetí este ejemplo. Pero bueno, aquí como se dan cuenta, sí se está repitiendo. Bueno, si por cada valor de i, pues voy a tener que hacer todo este for. Entonces, al final voy a tener que la complejidad va a ser de bhow de 1 por n, bueno, de n por 1, porque acuérdense que el que está dentro es el de bhow 1. Pero pues al final esto de cuentas llega a ser bhow de n. ¿Y por qué pasa esto? Acuérdense que porque aquí tenemos una constante. Esto no es una variable, es una constante. Pero ahora sí vamos a pasar, para que esto quede claro, vamos a hacer este ejemplito. Ujú. Este quiero que lo hagan ustedes. Les voy a dar unos 5 minutos para que lo hagan. Ujú. ¿Cómo pueden calcular su complejidad? Pues hagan casos. Digamos que n vale 4, que vale 16, que vale 9, que vale 10. Hagan casos donde n valga distintos números y traten de iterarlo, ¿no? Uno por uno. ¿Hasta dónde llega este i? Porque la condición es esta, que i por i sea menor o igual a n. ¿Y cómo incrementa ese i? Pues normal, nada más va incrementando de uno en uno. Eso no es nada distinto. Lo que sí es distinto es esta condición. Ujú. Entonces, para que ustedes puedan calcularlo, simplemente agarren su libreta, tomen hasta n y cámbienle los valores 4, 16, 9, 10 o cualquier otro que se les ocurra. Y háganlo a mano. No importa lo que haya acá, ¿ok? Esto hágalo de más, está de más. Al final yo quiero saber cuántas iteraciones va a ser este for. Ujú. Les doy 5 minutitos. ¿Va?
Vale, ¿cómo van? ¿Cómo van? ¿Cómo van, chavos? ¿Alguien ya lo encontró? A ver, pues ya ahorita en un minutito, un ratito más, ya. ¿Ok? Ujú. Bueno, ahora sí. Ya. Sé que fue poco tiempo, 5 minutos, pero es que igual no tenemos tanto tiempo, ¿no? Para que no terminemos tan tarde. Porque justo empezamos tarde y entonces no quiero que terminemos tarde. Pero, ¿alguien de casualidad llegó a la complejidad? Pues es, raíz de n, ¿no? Eres Alan, ¿verdad? Sí. Sí. Ah, bueno, no. No, pues es que ya te lo ¿Sí cuento sabes. o no cuento? No, es que ya te lo sabes, pibe. Ay, ¿no cuento entonces? Pero pues sí, sí, sí es esa. Que A ver, para no ¿quién? irnos tan tarde. Sí, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues vamos a ver. Vamos a ver por qué es raíz de n. Ujú. Entonces les decía que hicieran pruebas. Por ejemplo, cuando n es igual a, no sé, 16. Hasta 16, vamos a ver hasta cuándo se deja de cumplir esta cosa, esta condición. En la primera iteración es uno, ¿no? Sí se cumple, ¿no? Porque uno por uno es uno. Entonces es menor que 16. Seguimos. ¿Cuál sería la siguiente iteración? 2. 2 por 2 son 4. Entonces es menor que 16. En efecto. Luego tenemos que es 3 por 3. Sí, se cumple porque es 9 y sigue siendo menor que 16. 4. 4 por 4 es 16. ¿Se cumple? Sí, porque es menor o igual. Y 4 por 4 pues es igual a 16. Entonces, seguimos a 5. 5 por 5 es 25. Ahí ya no se cumple. Entonces, al final, solo hicimos 4 iteraciones. Ujú. Entonces, cuando n es igual a 16, ¿cuántas iteraciones hacemos? Bueno, aquí le voy a poner. Cuando n es igual a 16, solamente hacemos 4 iteraciones. ¿Qué pasaría si n fuera, no sé, 4? Si n fuera 4, y vamos a hacerlo otra vez. Cuando i es igual a 1, se cumple. Cuando i es igual a 2, ¿se cumple? Sí, porque es menor o igual. Ok, entonces, muy bien. Cuando es igual a 3, ahí ya no se cumple porque es 9. Entonces, al final solamente hacemos dos operaciones.
cuando n es igual a 4. ¿Sí? ¿Ya vieron? Pero este 4, ¿qué me representa? Porque yo dije que la complejidad de esta cosa es bjo raíz de n. Alguien que me diga que no sea Alan. ¿Por qué al final la complejidad es raíz de n? Y les puse de hecho raíces exactas, o sea, les puse ejemplos de 16 y 4, porque esos tienen raíces exactas, ¿verdad? La raíz exacta de 16 es 4. Ah, pues bueno, ya les dije. Sí, porque si se dan cuenta, si checamos la raíz de n, que es 16, pues va a ser 4, ¿no? Y al final, ¿hasta dónde llega? Hasta 4. Igual, si tenemos cuando n es igual a 4 y le saco raíz, ¿hasta dónde llega? Hasta 2. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, a lo mucho donde llega es hasta la raíz. Si tuviera cuando n es igual a 3, ¿hasta dónde llega? Hasta 1, ¿no? Porque si le pongo 2, ahí ya no se cumple. Yo nada más hago una iteración. ¿Y cuánto es la raíz de 3? Pues aproximadamente es 1 punto y tantos, ¿ok? Entonces ahí podemos saber la raíz. Y este for es un truquito, o sea, si lo quieren anotar, anótenlo, pero este for es un truquito para encontrar la raíz de un número. Ujú. En lugar de que ustedes usen la función sqrt, que esa función me devuelve la raíz de un número, yo puedo utilizar este for y es una forma elegante de obtenerla. Porque muchas veces la raíz con sqrt, bueno, aparte de que te la devuelve con decimales, pues puede ocasionar errores, ¿no? Entonces, si se quieren ver también pros y elegantes, utilicen esta forma, que ya lo veremos más adelante. ¿Quedó claro por qué es raíz de n, esta complejidad? Sí, sí, quedó claro. Sí, va. Cualquier cosa lo pueden consultar en la USACO, acuérdense. Y pues en cualquier otro sitio que les recomendé en la bibliografía. Y bueno, ahí ya encontramos que es VHOMO. Ya sabemos cómo calcular la complejidad y las operaciones de nuestro código. ¿Ok? Ahora sí ya podemos pasar a algo que se llama la brute force. ¿Alguien ya Bueno, no sé si ya hayan escuchado de este término, que es la brute force o fuerza bruta. Que la fuerza bruta es más que nada un pensamiento, ¿no? Es una forma de resolver los problemas, no es un algoritmo. Esta es la primera forma que todos aprendemos para resolver un problema, porque pues cuando se nos presenta un problema, lo primero que pensemos y que implementemos se le llama fuerza bruta, o sea, sin optimizar, sin hacer nada en especial, lo primero que hagamos se le puede llamar como fuerza bruta, ¿sí? Y en la mayoría de los casos, pues no lo optimizamos, ¿no? Hay veces en las que sí los optimizamos, pero la fuerza bruta, pues pura y dura, pues no la optimizas. Por ejemplo, aquí tenemos n números enteros, ¿no? Queremos encontrar la cantidad de divisores de cada uno. Aquí, ¿cuál sería una fuerza bruta? Una fuerza bruta sería que yo vaya uno por uno en los divisores. Bueno, aquí voy a quitar esta forma. Digamos que me dan, no sé, si quiero calcular los divisores de 20. Entonces, ¿cuál sería una fuerza bruta? La fuerza bruta sería que yo calcule, simplemente vaya por todos los números, recorra todos los números hasta el 20. Que recorra, tenga uno y cheque si uno divide a 20. Que recorra 2 y cheque que 2 divida 20. Que recorra 3 y luego checo que 3 divida 20. Y así sucesivamente con cada uno de estos números hasta que llega al 20. Esa es una fuerza bruta, porque lo que yo estoy haciendo es simplemente ir checando todos los números menores o iguales al 20. No estoy sacando ningún tema matemático, no estoy sacando teoría de números, nada. Estoy aplicando lo más fácil, lo primero que se me viene a la mente. Me dicen, oye, obtén los divisores. Va, pues voy de uno en uno. Y ya, simplemente con módulo checo y lo divido. Acuérdense que si yo hago el número 20 módulo 1,
el módulo que me checa, pues este residuo. Acuérdense que si el módulo de un número es cero, significa que lo divide, ¿no? Entonces, con cada uno de estos números voy a hacer esta operación. Eso sería una fuerza bruta en este problema. Pero en este caso no entraría en tiempo. Si nada más me pidiera un número, si nada más me pidiera, oye, te voy a dar un número X, nada más te voy a dar un solo número, un número. Ujú. Y este X puede ser menor o igual a 10 a la 4 y puede ser 1. Ujú. Estos son los valores que puede tener X en algún caso. Ujú. Si yo hiciera esto, si yo tuviera que calcular nada más los divisores de un X, que puede ser de estos valores, y yo aplico esto, ¿qué complejidad tendría? Porque esto lo podría representar en un for, ¿no? Vamos a, vamos a ponerlo en código, porque así en presentación me da flojera. Ok. Uy, ya se trabó esta cosa, creo. Ah, no. Vamos a ponerlo aquí en el código, ¿no? Vamos a ponerle micro test.cpv. Ah, a ver, ok. Vamos a ponerlo aquí, en esta parte. ¿Cómo podría hacerlo yo? Pues nada más pongo for int es igual a 1, mientras y sea menor o igual a x, y más. Y aquí checo si x módulo y es igual a 0. Entonces voy a tener aquí una variable que se llama ans y le voy a poner, le voy a aumentar 1. ¿Ok? Y aquí voy a tener mi variable x y mi variable respuesta. ¿Ok? Aquí estaría mi fuerza bruta. Ujú. Y esto al final, ¿qué complejidad tendría? Este for. ¿Qué complejidad tendría? Alguien que me diga. A lo mucho, ¿cuántas operaciones yo estoy haciendo acá? Acuérdense que para calcular eso, nada más chico cómo es la condición y cómo está incrementando. Alguien que me diga, que se le ocurra. ¿No? Bueno, vamos a hacerlo. No pasa nada. Esto, al final de cuentas, va a ser hasta x. La complejidad sería de mi whole de x. ¿Sí? ¿Por qué x? Porque es mi variable. Hasta donde está llegando mi for. Y aparte, como se está incrementando de 1 en 1, entonces va a ser de x. Y aparte, como x habíamos dicho que podría ser menor o igual a 1, bueno, puede ser mayor o igual a 1 y menor o igual a 10 a la 4. Entonces, para que yo calcule el peor de los casos, simplemente voy a meterle a mi código, pues que x valga 10 a la 4, ¿no? Entonces, como yo sé que mi complejidad es de x, o sea, yo sé que la cantidad máxima de operaciones simplemente es el valor de x, que es 10 a la 4. Entonces yo sé que al final este código, en el peor de los casos, ¿cuántas operaciones va a ser? 10 a la 4 en el peor de los casos. Ujú. Y entonces eso entraría en tiempo. Sí, sí entra en tiempo. ¿Por qué entra en tiempo? Porque en un Porque segundo, en un segundo ajá, ¿en un segundo qué? se pueden ejecutar 10 a la 8, creo que era. Sí, sí, exactamente, 10 a la 8. ¿Cuántas operaciones está haciendo mi código? 10 a la 4 en el peor de los casos. En el peor de los casos hace hasta 10 a la 4. Ujú. Y ya está. Eso sí entraría en tiempo, pero como son varios números, ahí ya no entra. ¿Va? Ahora vamos a ver otro en base al ejemplo anterior.
Bueno, que esto sería lo que estaríamos haciendo, ¿no? Si quisiéramos implementarlo. Esto que está aquí adentro, ay, esto que está aquí adentro, ya lo acabamos de hacer. Fue lo que acabo de hacer, ¿no? Solamente lo que está acá adentro. Pero si quisiéramos seguir con esa fuerza bruta, pues tendremos que hacer este for, ¿no? Porque nos van a dar t números, ¿sí? Nos van a dar t números. Y para cada uno de esos números le tenemos que calcular sus divisores. Entonces quedaría de esta manera. Y acuérdense, ¿cómo calculamos la complejidad de este espacio de código? Primero calculamos la complejidad de este for que tenemos adentro. ¿Sí? ¿Cuál es la complejidad de este for? Ya lo dijimos. En este caso es n, pero habíamos dicho que era x, ¿no? Por el número. Entonces la complejidad es x. Y luego tenemos este otro for que está afuera. ¿De cuánto es la complejidad? De t, ¿no? ¿Por qué? Porque llega hasta t y además va avanzando normalmente nuestro for. Entonces ahí tenemos dos complejidades. Estas dos complejidades se van a multiplicar y al final vamos a obtener que la complejidad de toda esta solución que tenemos va a ser de t por n. Ujú. ¿Y eso entraría en tiempo? Pues para ver si entra en tiempo, ya que tenemos la complejidad, no podemos, si tenemos la complejidad, no podemos determinar si sí va a entrar en tiempo, porque ¿qué tal si los valores son muy chiquitos y nosotros ya estamos diciendo que porque la complejidad está muy fea, ya estamos diciendo, no, ya no va a entrar. Pero siempre, siempre, siempre chequen los valores, siempre chequen los valores. Entonces vamos a checar los valores y vamos a tomar el peor de los casos. Sería 10 a la 4 y 10 a la 6. Si sustituimos en esta fórmula los valores, tendríamos esto, 10 a la cuarto, 10 a la 4 por 10 a la 6. ¿Y eso cuánto nos da? ¿Cuánto nos daría en operaciones? 10 a la 4 por 10 a la 6. Nos va a dar 10 a la 10. Y eso ya no entra en tiempo, precisamente porque dijimos que en un segundo hay 10 a la 8. Pero este es un ejemplo de fuerza bruta. Yo creo que a muchos se nos ocurriría la primera vez que vamos al problema. Esto sería una fuerza bruta. Pero ya vimos que no siempre la fuerza bruta entra. Es lo mejor, ¿no? Es siempre, siempre es lo más lento la fuerza bruta. Lo que menos nos cuesta. Lo primero que se nos viene a la mente. Por ejemplo, aquí nos dice, considera un algoritmo que toma como entrada un número entero positivo n. Si n es par, el algoritmo lo divide por 2 y si n es impar, el algoritmo lo multiplica por 3 y suma 1. El algoritmo repite esto hasta que n es 1. ¿Cuál sería una fuerza bruta de esto? La fuerza bruta de esto sería, pues prácticamente es lo que nos pide. Si nosotros hacemos lo que nos pide, que sería este código, eso sería una fuerza bruta. Si nosotros encontramos un patrón en este comportamiento, en esta sucesión, ahí ya no estaríamos y queremos como que dar esa solución, ahí ya no es una fuerza bruta. Pero si nosotros hacemos lo que nos pide, eso es una fuerza bruta. Porque nosotros nada más estamos adaptando lo que nos dice. ¿Y esto entraría a tiempo? Pues sí, 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 sí entra en tiempo, porque aquí no les puedo decir la complejidad, pero es menor que n. Entonces esto sí entraría en tiempo porque en el peor de los casos es 10 a la 6. Pero, como les digo, muchas veces es ineficiente la fuerza bruta, pero otras veces, pues es lo mejor, ¿no? Como siempre es lo más sencillo la fuerza bruta, es lo más sencillo que pueden hacer, pues llega a ser ineficiente, pero a veces sí llega a ser lo más rápido. Pero significa que no debemos usarla, si ya les dije que es bien lenta, pues para saber si un problema es de fuerza bruta o de brute force, pues hay puntos que delatan si el problema es de esa manera. Primero, los límites son muy pequeños. Siempre, siempre, siempre chequen los límites. A veces puede que les pidan algo muy complejo, pero los límites pueden ser muy chiquitos. ¿Cuáles son los límites? Acuérdense que los límites simplemente son los valores que puede tomar la variable. Entonces siempre chequen eso, los límites. Antes de seguir con el problema, siempre toman en cuenta los límites. Porque a mí me ha pasado que estoy implementando y luego me di cuenta que los límites eran muy pequeños, entonces yo podía hacer una brute force. O sea, la primera que se me ocurría. Y ya. Otra cosa es que el problema pide encontrar una combinación de elementos. Eso, pues podría ser brute force. También podría ser brute force.
O que el problema pide simular una serie de tareas y ver el resultado, como vimos acá. Nos pidió hacer una serie de tareas y ver el resultado. Hay otras veces que te piden tareas, pero tú puedes encontrar un patrón y ahí ya no usas brute force. Yo digo que de estos dos, pues está más o menos, ¿no? No siempre significa que porque sea de estos dos va a ser fuerza bruta, pero en el que sí es muy probable que sea fuerza bruta es cuando los límites son muy pequeños. O bueno, son pequeños, ¿no? Pero acuérdense, la mejor manera para siempre saber si bueno, si es brute force, si queremos saber que nuestra solución va a entrar en tiempo, es siempre midiendo las operaciones, siempre midiendo nuestros ciclos, que es prácticamente lo que toma más tiempo. Ujú. Entonces, ya una vez que vean esto, los límites, piensen en su solución y luego calculen el tiempo de su solución y ya determinarán si la implementan o no. Pero, como les digo, es importante siempre ver los límites porque hay algo que se llama overesquilear, que eso ya pasa cuando son cuando ya tienen experiencia, pero es que cuando ven un problema, ustedes luego empiezan a implementar algo muy complejo, porque ya tienen experiencia, ¿no? Y a mí me ha pasado, ¿no? Que luego yo pienso que este problema es más complejo y empiezo a hacer cosas bien raras, cuando al final podría aplicar una brute force, una fuerza bruta. ¿No? Pero es básicamente eso, la brute force. Es nada más hasta implementar lo primero que se les viene a la mente. ¿Alguna duda? Nope. ¿No? Va. De hecho, los problemas que tenemos aquí en el problem set, a ver, ahorita lo pongo. No sé si ya le hayan checado al problem set, pero vamos a verlo aquí. ¿Dónde estaba? Aquí está. Estos primeros son de brute force, la mayoría. Ujú. Todo esto. Entonces no van a tener que pensarle, solamente hagan lo que pide acá. Y ya, eso va a ser como para que entiendan qué es la brute force. Ah, bueno, lo siguiente sería ver una introducción a C++, pero ya es un poco tarde. Este, ¿Cómo ven? ¿Lo vemos o mejor la siguiente clase? La siguiente clase veríamos esto. Veríamos algo que se llama arreglo de prefijos, sufijos y queries de rango. Ujú. Eso es lo que se vería con la siguiente clase. Entonces, yo digo que para que no se me duerman, mejor lo vemos esto la otra semana. ¿Ok? Aquí nada más vamos a ver un poco de sintaxis de C++, ¿ok? No vamos a ver cosas complejas. Pero ya después de eso vamos a ver nuestro primer algoritmo, que es el arreglo de prefijos y sufijos. Ya sería nuestro primer algoritmo. Ahorita nos preparamos porque no podemos ver algoritmos sin siquiera saber cómo medirlos. Por eso fue importante ver esta clase. Ujú. Pero bueno, yo creo que eso ya sería todo de la clase. Este, no sé si vieron, pero mañana vamos a hacer lo del RPC, que es una competencia simulada. ¿Cómo funciona esto? Es que RPC es una comunidad. Bueno, antes de eso termino de esto, porque es solamente un anuncio.